Algo que siempre he visto muy gratificante y muy bonito en la música es que te da un nivel de comprensión intelectual, o sea, como una actividad intelectual que no tienes con otra cosa. Tú puedes leerte un libro, el libro que tú quieras, puedes mirar un cuadro, puedes hacer lo que quieras. Pero hay música que te hace pensar de una forma y te da una actividad mental e intelectual que no te da ningún otro tipo de estímulo Increíble, en el mundo. esa reflexión es increíble. De hecho, además está muy potente hoy en día, porque si piensas en que estamos en la era AI, que es la era de los Large Language Model, ¿no? Los LLMs o como se llame, si piensas en que la inteligencia artificial que estamos creando está basada en lenguaje, piensas entonces toda la inteligencia artificial, al estar condensada en el lenguaje, asume que la inteligencia humana está condensada por sí misma en el lenguaje. Y eso no es cierto. No. Ni mucho menos. Si yo te digo, hey tío, ¿cómo estás? Acabas de hacer una acción en la cual no ha habido ningún lenguaje en tu cabeza. No has pensado, voy a mover la mano hacia arriba y a chocar la mano a Ricardo, sino que has movido la mano de manera totalmente intuitiva, Sí. pero inteligente. Sin embargo, no participa el lenguaje en ello. Si nosotros quisiéramos imitar eso de forma artificial, tendríamos que programar un levanta la mano hacia arriba, bla, 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 bla. Pero ese hecho tan intuitivo que ha pasado en tu cabeza, en la parte de atrás o la parte donde quieras, lo más básico, Cerebelo, lo más ¿no? correcto, Lo lo más más intuitivo. primitivo del cerebro. Exacto, sabrán más los que han estudiado neurología que nosotros. Pero eso que ha pasado ahí es algo que pasa continuamente en la música. Yo creo que pasa continuamente en la música, que llega un momento que estás flotando en otro universo o estás sintiendo una serie de cosas y tal, o te está transmitiendo algo que tú no puedes expresar con lenguaje. Claro. Luego va más allá. Sí. Y es pues el título de este podcast hoy. Qué bonito. Va más allá del lenguaje, por lo cual va más allá de la inteligencia. Cuando dicen la inteligencia artificial será capaz de crear música, no lo dudo, no tengo ninguna duda. Ahora, que la cree desde el mismo sitio que nosotros, sí. De hecho, no lo creo. Es lo que estaba pensando justo cuando has hecho la analogía con la inteligencia artificial, porque es uno de los grandes retos que tiene un área de la inteligencia artificial. Al final, creo que a nivel comercial quizá no hay tanto incentivo por investigar en ese aspecto, pero al final el reto de cómo generar música está en cómo representar el conocimiento, lo que supone para los humanos la música, que lo hacemos con puras señales de audio, lo hacemos con pura simbología, que es la notación musical que tenemos las personas. O sea, cómo van a representar la música para realmente entrenar un algoritmo autorregresivo de difusión, como sea, pero que sea capaz de generar música con sentido y que de la forma que lo hacemos los humanos o de una forma lo más fidedigna posible. Yo creo que de la misma forma es imposible porque es una expresión que no tiene que ver con el lenguaje. Vuelvo a lo mismo. Si tú piensas en el romanticismo, ¿no? Que es el sumum de la armonía en su máxima expresión, donde empieza a haber cromatismo, empieza a haber, para los oyentes que no sean músicos, empieza a haber figuras, movimientos melódicos y armónicos más complejos, hasta que a un punto eso se destruye, empieza a haber un modelo nuevo que es Sember, serialismo y un montón de historias, atonalidad y tal. Esa evolución del romanticismo, de que la armonía sea súper compleja, wagneriana, a que de repente sea destrucción total de la armonía, otro sistema, otra forma de pensar, y vamos a pensar en series de notas que se repiten sin que formen una estructura que antes tenía sentido, ahora no tiene sentido, y llegue a evolucionar hasta, corregidme, creo que es John Cage el que hizo la pieza que es Silencio Total. Sí. Es un minuto, 4 minutos. Es una pieza que es silencio total. La pieza en sí es: me siento en el piano, abro la tapa y no toco durante 4 minutos y no sé cuánto, ¿no? El tiempo que sea. Está especificado en los minutos. Y cierro la tapa y me voy. Esa es la pieza. Eso es arte. Eso es decir algo. Eso es lo mismo que hizo Duchamp o lo mismo que hizo, ¿sabes?, cualquiera de los artistas que deconstruyeron la realidad existente o el arte figurativo existente en un arte más abstracto o en un arte más simbólico de forma visual. Yo no puedo entender cómo un robot puede hacer eso. O sea, porque entiendo cómo funciona. Además de músico, soy ingeniero de teleco y mi proyecto final de carrera estaba basado en Support Vector Machines, SVMs, que son... es una forma básica de AI. Sí. En la cual hay un sistema de clasificación de patrones y eliges un patrón respecto a otros que no corresponden, que es cómo empiezan los LLMs. Digamos, tienes una frase: en el parque hay una niña que está,
y ahora falta una palabra. Sí, Entonces ¿cómo completarla? haces un entrenamiento lineal regresivo. Autorregresivo, sí. Correcto. Y entonces está saltando. Pues saltando es lo más común. Saltando tiene un 30%, bailando tiene un 10%, no sé qué, pero normalmente no se baila en un parque, más se salta jugando, tiene un 40%, ¿no? Y así es como los LLMs funcionan y ahí es donde se condensa nuestra inteligencia artificial. Pero eso no tiene nada que ver con que este hombre haga una pieza de silencio absoluto. Eso es un statement, eso es decir algo al mundo. Eso es decirle al mundo, podemos deconstruir el arte hasta hacerlo absolutamente conceptual, extraer el objeto del concepto hasta el punto de que el concepto es rey y el objeto desaparece. Yo no entiendo cómo un robot puede llegar a esa conclusión y transmitírmelo. A lo mejor puede llegar a imitarlo o a construir algo que... Lo máximo que puede hacer es esa verbalización que tú estás haciendo. Y a lo mejor ojalá vea este podcast dentro de 30 años y haya un robot que nos haya planteado algo totalmente nuevo y tal, y entonces hayamos creado una especie mucho más inteligente, no en el sentido de inteligencia condensada en lenguaje, sino inteligente de una forma creativa. Entonces alucinaré, me encantará verme a mí mismo. Hola, yo del futuro. Es un debate muy interesante porque yo creo que la IA va al corriente de los descubrimientos de la neurociencia. O sea, al final yo tengo un libro que recientemente me compré y ahora entramos en el desarrollo profesional, que si no nos empezamos a sumergir. Un poco la reflexión. Exacto. Esa parte se puede condensar, es qué es la música y qué hace a las personas. Creo que sí. Exacto. Y ahora cerraremos con una reflexión y un llamamiento que quiero hacer. Vale. Bueno, pues nada, recientemente yo me compré un libro en París, Valencia, que vi que literalmente costaba €1 y eran papers, publicaciones que estaban entre la frontera médica, research neurocientífico con el campo más de inteligencia artificial primitiva del año 89. Wow. O sea, ahí eran artículos, era una biblia de artículos científicos, pues eso, del año 89, 90 y pocos, ¿no? Y ahí veías un poco cómo se empezaba a replicar toda la arquitectura de redes neuronales, empezaban a ver las primeras ecuaciones y entonces, que al final... será anterior, porque o sea, el preceptor multicapa, que es como el algoritmo base, que imita las conexiones sinápticas de los años 50 o 60. Sería un poco antes, entonces. Igual he patinado con los años. Pero quiero decir que para que veáis que hasta que no se llegue a descubrir un poco de dónde nacen esos sentimientos, es el origen de los sentimientos que tenemos por el arte, los sentimientos que nos nacen cuando pintamos o dibujamos, intentamos maquetar una obra. Exacto. Yo creo que no se va a llegar a replicar la inteligencia artificial, ¿no? Claro, es que una cosa es hacer el arte y otra cosa es decir algo con el arte. Es decir, el objeto es fácilmente replicable. Si miras, o sea, mucho arte abstracto son 4 líneas. Miró es muy fácil de replicar. Pero lo que no es nada fácil es decir lo que decía Miró con ese objeto replicable. El concepto, llegar a ese concepto es dificilísimo. El objeto no tiene ningún valor, en el sentido de que son 4 rayas. Sí, sí. Pero es que no se trata del objeto, se trata del concepto. Claro, al final es la historia del arte en general es como ir separando esos dos conceptos cada vez más y acabar pues casi deconstruyendo por completo el objeto y quedándote con el concepto. De hecho, de ahí viene la palabra de arte conceptual. Conceptual, exacto. Pero ¿cómo puedes tener un concepto? ¿Cómo puedes querer decir algo si no experimentas el mundo de forma física y con memoria a larga y con planeamiento de futuro, ¿no? El otro día oía un hombre hablando, uno de los ingenieros que programó para Google inteligencia artificial, y decía, la inteligencia artificial actual no es capaz de retener memoria a larga, tiene cierta memoria, pero no es memoria como la nuestra a larga, no es capaz de planear para el futuro, no es capaz de razonar al mismo nivel que razonamos nosotros, no es el mismo tipo de razonamiento, es lo mismo, entrenamiento de patrones, etcétera. Y por tanto no puedo considerar que vaya a crear un concepto que quiera decir algo. Una cosa es que yo diga algo y otra cosa es qué quiero decir. Una cosa es que yo pinte un cuadro y otra cosa es qué te quiero decir con ese cuadro. ¿Puede la inteligencia artificial crear un cuadro increíble que nos va a dejar a todos alucinando? Desde luego. ¿Me quiere decir algo con ese cuadro? No. ¿Tiene la intención de decirme algo con ese cuadro? ¿De trasladarme algo que va a impactar la cultura actual o...? No lo creo porque no está experimentando el mundo que yo experimento. En el futuro puede ser que lo haga, desde luego. Y yo creo que el futuro es, como dice Elon Musk, ¿no? Future's gonna be wild, man. I mean, let's do it. O sea, me gustan los cambios y mola. Pero actualmente, ellos no, el robot que está creando la AI no está caminando por la calle conmigo, experimentando el mundo conmigo y queriéndote decir algo.
y llevando a cabo lo que hablábamos, la cantidad de procesos intelectuales que puedes llevar tú, sensoriales, sentimentales, o sea, no... al final yo digo siempre que la inteligencia artificial en general son como monitos de repetición de la inteligencia humana o de uno de nuestros sentidos, porque al final un modelo que genere imágenes sabe generar imágenes porque le hemos enseñado imágenes nosotros. Y autocompleta píxeles, claro. Y autocompleta píxeles, pero en sí no tiene una connotación, no tiene una intención cultural el hecho de generar una imagen. Porque no experimenta el mundo como tú y no tiene Totalmente. Un concepto del que partir. Que a todo esto nosotros pedimos disculpas a los robots del futuro que ya hagan esto, que no claro, que tengan en cuenta que tenemos súper buen rollo con ellos. Claro, eso es lo que hay ahora. Luego ya que no se nos rebelen, somos colegas.